Decíamos entonces que cuanto mayor es la concentración de cationes en la solución, menor va a ser el espesor de la doble capa difusa, ¿sí? Y los aniones al revés van aumentando a medida que nos alejamos de la superficie del coloide. Y en el caso de una concentración menor, ¿qué pasa? La doble capa es menor y los aniones también, en este caso, aumentan a medida que nos alejamos de la superficie del coloide. ¿Mm? Bien. Hemos visto también que estaba en función de la carga de los cationes. Si teníamos cationes con tres cargas, como el aluminio, por ejemplo, la doble capa iba a ser menor. Si tenemos cationes de dos cargas, iba a ser un poquito mayor. Y si tenemos de una sola carga, el espesor de la doble capa iba a ser mayor. ¿Mm? Todo esto en función de la serie esa heliotrópica y también de los radios hidratados, ¿sí? Esta tablita dijimos que la íbamos a utilizar para el trabajo práctico, que simplemente son los datos que están tomados de la tabla periódica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos los iones que están en la tabla periódica o los elementos, la carga o la valencia de esos elementos, el radio hidratado, el peso atómico y el peso equivalente, ¿sí? Si ustedes recuerdan de química, el peso equivalente era el peso atómico sobre la valencia, ¿sí? 2 segunditos, voy a cortar el parlante. Bien, entonces estos son los datos que vamos a utilizar para hacer el trabajo práctico. Entonces hemos visto cuál es el concepto de la doble capa de Stern. Dijimos que había entonces, teníamos la superficie del coloide con las cargas negativas, una capa fija o de Stern. A partir de allí tenemos la capa difusa o de Guy-Chapman, donde va disminuyendo la cantidad de cationes y aumentando la cantidad de aniones, hasta llegar al límite con la solución externa, donde hay igual cantidad de cationes y de aniones en función de que ya no ejercen mucha actividad las cargas negativas del coloide. ¿Mm? También dijimos que para los de una carga también el valor de la doble capa, o mejor dicho el espesor, o más que el espesor, la cantidad de cationes en la doble capa, era mayor para el potasio, menor para el sodio y mucho menor para el litio, en función también del radio hidratado, ¿sí? El que menos radio hidratado tiene es el potasio, después le sigue el sodio y después al último el litio, ¿sí? Recuerden, esta tablita la habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Está en las diapositivas anteriores. Y bueno, llegamos al punto de carga cero. ¿Qué es el punto de carga cero? Cuando tenemos cargas en los coloides fijas o dependientes del pH, entonces digamos que cuando tenemos igual cantidad de cargas positivas y negativas, vamos a estar en lo que se llama el punto de carga cero del coloide. ¿Por qué nos interesa determinar este punto de carga cero? Porque si ponemos el coloide en una dispersión coloidal, ¿sí? Este coloide se va a mover en esa dispersión, va a arrastrar parte de las cargas que compensan las cargas negativas del coloide, parte de los cationes con carga positiva. ¿Mm? Y de este modo vamos a poder definir lo que se llama el potencial Z. ¿Mm? Si la cantidad de cargas que arrastra ese coloide cuando se mueve es pequeña, vamos a decir que tenemos un potencial Z alto en función de que solamente eh, algunas pocas cargas negativas del coloide van a estar compensadas, ¿sí? Si la cantidad de cargas que arrastra es mayor, vamos a decir que el potencial Z es más alto también, perdón, es menor. ¿Por qué? Porque hay compensado mayor cantidad de cargas negativas, por lo tanto, el potencial en el plano de deslizamiento va a ser menor, ¿sí?
¿Cuándo va a bajar o va a disminuir el potencial Z? En función que tengamos cationes de mayor carga, o sea, aluminio, calcio con más cargas, o que tengamos una alta concentración de cationes sobre la superficie del coloide hasta el plano de deslizamiento. ¿Y por qué nos interesa a nosotros definir este potencial Z? Porque a este punto isoeléctrico la carga de los coloides va a estar compensada, de modo tal que va a ser más fácil de que logren flocular las partículas de arcillas, ¿sí? Si están todas las cargas negativas compensadas, el potencial Z va a ser 0, y de esa forma todas las cargas van a estar compensadas, y de ese modo vamos a poder comenzar a formar lo que se llaman las estructuras en el suelo, sobre todo, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa formar las estructuras en el suelo? Porque va a ser lo que le va a dar justamente la macroporosidad al suelo, ¿sí? Recuerden que solamente los suelos gruesos tienen macroporosidad en función de la textura, y el resto, los suelos de texturas medias o muy finas, arcillosos, tienen macroporosidad en función de la estructura. Entonces, la cantidad de cargas que quedan sin compensar cuando la partícula se arrastra en la dispersión coloidal, o se mueve en la dispersión coloidal, es lo que llamamos el potencial Z. Y a medida que más cantidad de cargas queden sin compensar, va a ser menos positivo o menos bueno, digamos, para el suelo, en función de que seguramente se va a formar menos cantidad de estructura, ¿sí? Entonces, cuando el potencial Z es alto, hay repulsión de coloides. ¿Cuándo se da eso? Cuando tenemos presencia de sodio o de baja concentración de iones en la solución del suelo. Y a menor potencial Z va a haber atracción de los coloides. ¿Por qué? Porque están compensadas la mayoría de las cargas negativas, de modo tal que esto se va a dar cuando tengamos calcio en el suelo, ¿sí? O cuando tengamos una alta concentración de cationes en la solución del suelo. Y esto está muy relacionado con el potencial iónico, ¿sí? Que es la carga sobre el radio iónico. A medida que tengamos mayor cantidad de cargas y el radio iónico sea menor, el potencial Z va a ser menor, y a medida que tengamos mayor radio iónico hidratado y menos cargas compensadas, el potencial Z va a ser mayor, y esto va a ser negativo para el suelo. Y también en función de la concentración de los electrolitos. Y bueno, estos son esquemas que les muestran cómo el calcio produce la floculación de las partículas, mientras que el sodio al revés produce la dispersión de las partículas, ¿sí? Bien. Y aquí repite lo mismo, ¿sí? Cuando tenemos floculación y dispersión en función de ese potencial Z. Menor potencial Z vamos a tener floculación, y a mayor potencial Z vamos a tener dispersión de los coloides. Es importante leerlo tranquilo al concepto, y en general, digamos, si tienen dudas, lo vemos también, ¿sí? Más adelante. Y aquí hay otro esquema donde nos muestra que los coloides que tienen una alta concentración de sodio en la solución y absorbido el coloide, hay siempre dispersión, mientras que los que tienen concentración de calcio va a haber siempre floculación. ¿Se escucha, no es así lo que estamos hablando? Sí, profe. Bien. Sí, profe, sí se escucha. Vamos a continuar viendo entonces los conceptos de físico-química del suelo, perdón, de pH, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué es lo que es el pH? La concentración de hidrogeniones en la solución del suelo que están en equilibrio con los que están absorbidos a los coloides.
El pH es el logaritmo negativo de la concentración de esos hidrogeniones, entonces, y el valor del pH, así como veían ustedes en química, podía ir de 0 a 14, ¿sí? Nada más que ustedes lo determinaban en soluciones, ¿sí? También podemos determinar el pH en la solución del suelo, ¿sí? Un suelo saturado en agua, se le introduce el pHímetro y podemos determinar el valor del pH de ese suelo. ¿Cómo van a ser los valores? Va de 0 a 14 y decimos que un pH de 7 es un pH neutro, ¿sí? 14 es básico y 0 es ácido, pero en realidad no se dan esos valores en realidad en los suelos, ¿sí? Por lo general son entre no menos de 5, 4 y no más de 10 u 11, ¿sí? Y bueno, en función de qué está el pH del suelo. También está en función de la concentración de hidrogeniones y oxidrilos en la solución del suelo y de la cantidad de cationes básicos o que produzcan acidez dentro del suelo. Bien, ¿por qué nos interesa determinar el pH del suelo? Como les dice aquí, porque en función también del pH va a estar la formación y desarrollo de la estructura en los suelos de distintos horizontes. Más importante, la disponibilidad y absorción de ciertos nutrientes por los vegetales. Vamos a ver que a determinados pH muchos elementos macronutrientes o micronutrientes van a estar disponibles para los vegetales y a determinados pHs seguramente no van a estar disponibles, ¿sí? Para ser tomados por los vegetales. También por la descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Y en función de la capacidad de intercambio catiónico o intercambio aniónico que tengamos en el suelo, en función de las cargas dependientes, ¿sí? Que vimos en las clases anteriores. Y también seguramente, como vimos ya también en algún momento, la presencia de algunos elementos que pueden ser contaminantes en el suelo, ¿sí? Aquí les describe algunas otras actividades más en el suelo, como son la actividad de microorganismos, que también se va a desarrollar en función también del pH del suelo, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes de pH? ¿Sí? La presencia de cationes ácidos o básicos y la concentración de hidrogeniones y oxidrilos en la solución del suelo. Bueno, ya algo hemos hablado también de que en función de que tengamos climas muy básicos, muy áridos o extremadamente húmedos, iba a haber prevalencia de cationes que producen acidez en el suelo o de cationes básicos, ¿sí? ¿Cuáles son algunas fuentes de los iones de hidrógeno? Por ejemplo, la actividad de los organismos que produce dióxido de carbono, al sumarse con el agua se forma el ácido carbónico y al disociarse es una fuente de hidrogeniones. La actividad del humus que tenía los radicales carboxilos, que al disociarse también o al perder hidrogeniones en función de la variación del medio, quedaba con cargas negativas. La materia orgánica, ya dijimos que tenían radicales carboxilos, fenoles y alcoholes, ¿sí? Que al variar el pH del suelo hacia un pH neutro, por lo general, quedaba con cargas negativas y era una fuente también de hidrogeniones a la solución del suelo. Al transformarse el amonio en ácido nítrico, ¿sí? Con la presencia de oxígeno, da lugar a cationes hidrogeniones, en función de que el ácido nítrico se encuentra disociado en el suelo. A veces hay presencia de sulfuros, ¿sí? Minerales que pueden ser sulfuro de hierro, por ejemplo, que al sumarle agua y oxígeno dan como resultado sulfato ferroso, y el sulfato en solución también es una fuente de hidrogeniones. El ácido sulfúrico se disocia en sulfato más hidrogeniones y, como vimos, también el ácido nítrico en nitratos e hidrogeniones. También la actividad de vegetales, ¿sí? Pueden tomar a veces nutrientes como son los cationes amonio
y liberar hidrogeniones a la solución del suelo. También puede tomar otro nutriente como el calcio y también libera hidrogeniones a la solución del suelo. Y otra posibilidad también es que tome algunos nutrientes en forma, por ejemplo, de sulfato de calcio, ¿sí? Y en ese caso no hay un desbalance. ¿Por qué? Porque absorbe tanto el catión como el anión. Entonces no hay una producción de hidrogeniones para que pase al suelo. Bueno, estos son algunos factores, ¿sí?, que determinan la alcalinización en el suelo, la presencia de lluvias, falta de lixiviación artificial en zonas de riego, ¿sí? Cuando hay lavado o no hay lavado de las sales. Bueno, y esto es un resumen de cuáles son algunas de los procesos que producen acidez en el suelo o de los que producen alcalinización o basicidad en el suelo, ¿sí? Fíjense más o menos cómo son los pH de distintos órdenes del suelo, ¿sí? Recuerden ustedes que hemos visto que los molisoles, por ejemplo, de la pampa húmeda, se formaban con vegetación de gramíneas en materiales originales que tenían una alta concentración de bases. Por lo tanto, los molisoles por lo general tienen un pH neutro, ¿sí? Los entisoles son de regiones semiáridas, por lo tanto no hay lavado de las bases y también tienen un pH en general neutro. Alfisoles e inceptisoles pueden tener ligeramente ácidos, más o menos de 6. Son de zonas un poquito más húmedas para que se produzca el proceso de concentración de arcilla en los horizontes B. Espodosoles y oxisoles, estos sí son de regiones húmedas, por lo tanto los pH son entre 4 y 5. Y los histosoles pueden llegar a ser un poco más ácidos. Y al revés, ¿cuáles son más? ¿Sí? Una consulta, a medida que disminuye el pH, entonces disminuiría también la capacidad de intercambio catiónico. Vimos que la capacidad de intercambio iónico está en función de los coloides que tengan los suelos, ¿sí? Molisoles pueden tener mucho porque por lo general son de materiales originales transportados por el viento o materiales finos, ¿sí?, en la pampa húmeda. Los alfisoles también tienen mucha arcilla. Los oxisoles y espodosoles no tanto. ¿Por qué? Porque tienen texturas más gruesas, sobre todo los espodosoles, más arenosos. Y los histosoles pueden tener una alta capacidad de intercambio catiónico en función de la cantidad de humo que tengan. ¿Sí? Muy bien, profe. Lo mismo con los suelos de zonas semiáridas, por ejemplo, los vertisoles tienen altas concentraciones de arcilla. Los ardisoles pueden también tener mucha arcilla. Los suelos salinos y alcalinos, bueno, estos suelos pueden ser cualquiera, en realidad pueden ser molisoles, pueden ser alfisoles, ¿sí? En función de la cantidad de coloides que tengan arcillas y materia orgánica, van a tener una SIC mayor. Bien, profe. Y con respecto al porcentaje de saturación de base, si es más ácido, ahí sí, digamos, sería menor también el porcentaje de saturación de base. Eso sí, está muy en relación con el factor formador clima, ¿sí? A medida que ustedes disminuyen el pH, seguramente disminuye mucho la saturación con base y aumenta la acidez, hidrogenión y aluminio. Y a medida que ustedes aumentan el pH, al revés, aumenta la saturación con base y disminuye la acidez seguramente. Listo, profe, buenísimo. Bien. Bueno, como dijimos entonces, los suelos salinos y alcalinos pueden ser cualquiera de estos, ¿sí? Molisoles, alfisoles o ardisoles que tengan alta concentración de sales o un porcentaje de sodio intercambiable alto para que sean suelos alcalinos, ¿sí? Recuerden que hablamos de suelos básicos cuando el pH es hasta 8,5 y en general son suelos que tienen una alta concentración de sales, y suelos alcalinos cuando tenemos sodio en el suelo, de modo tal que siempre el pH va a ser mayor a 8,5, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver por la actividad del sodio, ¿sí?
un porcentaje de sodio de intercambio mayor del 15%, probablemente ya les dé un pH mayor a 8,5. Disculpe, profesor, ¿puede repetir eso, por favor? Lo vamos a ver también más adelante, pero los suelos básicos van a ser entre un pH de 7 y 8,5, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen en realidad una alta concentración de sales, pero el porcentaje de sodio de intercambio puede no ser mayor al 15%. Y sí, si el porcentaje de sodio de intercambio es mayor al 15%, ahí ya vamos a tener suelos alcalinos, ¿sí? De modo tal que siempre el pH va a ser mayor a 8,5. Eso lo vimos cuando vimos el proceso de salinización y sodificación, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ahí está la clasificación de suelos salinos y sódicos. Profe, eso era lo de Solonet, Solot y había uno más que... Claro, los suelos Solonchak son los salinos, Solonet son los sódicos y Solot son los sódicos degradados, ¿sí? Donde hay un lavado de las bases y por lo tanto también del sodio. Bien, continuamos entonces. Aquí están más o menos los pH entonces de todos estos suelos, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los tipos de acidez que podemos determinar en el suelo? Vamos a determinar casi siempre la acidez activa, que es la que determinamos a campo y en laboratorio, ¿sí? Que es la concentración de hidrogeniones que están en la solución del suelo, ¿sí? Y van a estar en equilibrio con los concentración de hidrogeniones en la solución del suelo y está en equilibrio con los hidrogeniones que están absorbidos. Pero en realidad la acidez activa es la que nosotros determinamos en la solución del suelo, ¿sí? Después tenemos la acidez potencial, ¿sí? Que va a ser la concentración de hidrogeniones que están en la solución más todos los que están absorbidos, todos los cationes ácidos que están absorbidos a los coloides, ¿sí? Volviendo otra vez al gráfico la acidez potencial la determinamos sacando todos los hidrogeniones que están absorbidos, los llevamos a la solución del suelo y ahí vamos a determinar la acidez potencial. Y después podemos determinar también un tipo de acidez hidrolítica que se denomina, que generalmente se da cuando hay presencia de una alta concentración de sodio en el suelo, ya que el sodio rompe la molécula de agua, produce hidróxido de sodio y se eleva la cantidad de hidrogeniones en el medio, pero que también parte de esos hidrogeniones son absorbidos por los coloides. Bien, aquí hay un grafiquito que nos muestra lo mismo que estábamos viendo recién. La acidez actual en la solución del suelo, la acidez potencial son los cationes que están absorbidos en los coloides, ya sea el humo o la arcilla. Y la acidez, aquí hay otro tipo de acidez que la llama residual, que en realidad es la que forma parte de las estructuras de los minerales, ya sea de las arcillas o del humus. En realidad esta acidez residual no la vamos a considerar porque está formando parte de los minerales y tiene que meteorizarse el mineral para poder pasar a la solución del suelo, ¿sí? En realidad no lo vamos a tener en cuenta. Bien, nosotros en los análisis de laboratorio determinamos entonces la acidez al determinar el pH del suelo, ¿sí? Fíjense aquí los distintos horizontes tienen cada uno su valor de pH, ¿sí? Vamos a ver más adelante qué ocurre con las bases de intercambio, ¿sí? Que son las que están absorbidas a los coloides, y las bases que están en la solución del suelo, que van a ser en realidad las sales que están disociadas, ¿sí? Que tienen cationes y aniones, que nos van a representar las que están en realidad en la solución del suelo. Desde ya podemos ver que la concentración de cationes absorbidos al coloide siempre es mucho mayor comparado con la concentración de cationes en la solución del suelo, ¿sí? Fíjense, tenemos 20 centimoles carga de calcio absorbido a los coloides y apenas en este horizonte tenemos 0,09 mil equivalente cada 100 gramos en la solución del suelo.
Entonces siempre la concentración salina es mucho menor comparada con la que está absorbido a los coloides. Y vamos a ver, en realidad ya vimos el otro día el porcentaje de sodio de intercambio, que lo sacábamos dividiendo la concentración de sodio, ¿sí?, sobre la capacidad de intercambio catiónico por 100. Aquí no está calculado en realidad aquí abajo. Pero el porcentaje de sodio de intercambio otra vez son el porcentaje de cationes sodio absorbidos a los coloides, ¿sí? Aquí está el valor en mil equivalentes y aquí debiéramos tener el porcentaje de sodio de intercambio. ¿Qué nos daba el porcentaje de sodio de intercambio? ¿Qué nos decía? ¿A qué se refería? Lo acabamos de ver recién. La cantidad de sodio intercambiable que hay en el suelo, digo. Claro, nos da cuando un suelo es alcalino o no, o cuando un horizonte en realidad es alcalino o no, ¿sí? Alcalino o sódico. Si es mayor al 15%, vamos a decir que esos horizontes van a ser sódicos. Creo que este, por ejemplo, ya les da sódico, ¿sí? Este, por ejemplo, el tercer horizonte, el C3, tiene 1,4, 1,6. Estos que tienen 1,6 también seguramente les da sódico, ¿sí? Profe, ¿cómo dijo que se hace entonces? Se hace una sumatoria de todos los horizontes y se lo divide por 24,5. No, no, no. A ver, ¿cómo hacen Y ustedes así para uno por sacar? uno, digo. Ya lo vimos en la clase anterior. Ustedes sacaban eh, la concentración de sodio que para el horizonte superficial, para el A, es de 0,5. Se divide sobre la capacidad de intercambio catiónico total, que en este caso, como decimos, va a ser la suma de todos los cationes, y eso se lo multiplica por 100 para sacar el porcentaje. Ah, listo. Va por horizonte, digamos. O Claro, sea, claro. hago el sodio del horizonte C1 por la capacidad de intercambio del catiónico del C1. Es dividido en realidad. Dividido y multiplicado por 100, digo. Eso. Bien, listo. Profe, gracias. Sí, cada uno de estos datos en realidad tienen que considerarlo para cada uno de los horizontes. ¿Por qué? Porque puede ser muchas veces que no tengan horizontes sódicos en superficie y sí en profundidad. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Por ejemplo, los 50 centímetros puede que tengan horizonte sódico y van a tener baja permeabilidad porque el sodio dispersa las partículas, tapa la macroporosidad. O puede que en una de esas tengan horizonte sódico en superficie, ¿sí? En el caso de la salinidad es diferente, porque si bien ustedes pueden no tener horizontes salinos en superficie, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos 2, 0,6, 0,1, pero tenemos los horizontes más profundos que son horizontes salinos, ¿sí? Tienen más de 4 milimoles. Pero ¿qué pasa con la salinidad? Se mueve con el agua, puede ser con el agua subterránea ir hasta la superficie, o al revés, con el agua de lluvia ir de superficie hacia profundidad, ¿sí? La salinidad se mueve dentro del perfil del suelo, ¿sí? No es lo mismo que el sodio, que el sodio está absorbido a cada uno de los coloides de esos diferentes horizontes. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Sí, profe. La salinidad está en la solución del suelo, ¿sí? Estas son las sales solubles y estos son los cationes de intercambio que están absorbidos en los coloides. Bien, seguimos adelante entonces. Entonces, aquí le grafica un poquito dónde está ubicada cada una de las acidez. La acidez total se determina en la solución del suelo, ¿sí? La acidez actual o activa es la que siempre determinamos a Campos, por ejemplo, que es la concentración de hidrogeniones en la solución del suelo. La acidez de cambio de reserva, tenemos que agregar una sal, por ejemplo, el cloruro de potasio, para que reemplace todos los hidrogeniones que están absorbidos y pasen a la solución del suelo. Siempre la acidez de reserva va a ser mayor en función de que estamos sacando todos los hidrogeniones que están absorbidos a los coloides. Y la acidez no intercambiable, que van a ser los cationes aluminio, por ejemplo, o los hidrogeniones que están formando parte de la estructura de las arcillas cristalinas, ¿sí? Es la que vimos recién como acidez residual, creo que lo mencionaba, ¿sí? Esta acidez residual. Bien.
Y este es un esquemita que les dice cómo agregando una sal de potasio se reemplazan hidrogeniones y aluminio, pasan a la solución del suelo de modo tal que determinamos la acidez total y quedan absorbidos los cationes potasio, ¿sí? Para determinar la verdadera acidez del suelo. En realidad esto es para suelos ácidos. Por ejemplo, pueden ser espodosoles o pueden ser oxisoles que tengan, perdón, que tengan, que sean suelos con pH ácidos, ¿sí? Y en realidad en nuestro país prácticamente no vamos a tener suelos que tengan aluminio, porque son suelos de zonas donde hay una hidrólisis muy fuerte, ¿sí? Bien, 2 minutitos. Bueno, entonces dijimos que esta acidez potencial se determina cuando tenemos en realidad suelos ácidos, ¿sí? Los suelos nuestros en realidad no tienen este problema de acidez absorbida a los coloides. ¿Mm? Y bueno, este es un grafiquito que a simple vista parece un poco complicado, pero en realidad le relaciona el pH con un suelo mineral que tiene parte de las cargas permanentes y parte dependiente del pH, y le da la saturación con cationes, ¿sí? Los porcentajes de saturación, tanto con cationes ácidos como con cationes básicos, ¿sí? Fíjense para un suelo con un pH mayor a 5,5 tiene una alta saturación con cationes básicos en realidad, ¿sí? Para suelos menores a 5,5 en realidad tiene más saturación con cationes ácidos. Y después tenemos los hidrogeniones y los aluminios que están formando parte de las estructuras de los minerales, ¿sí? Y esta sería la capacidad de intercambio catiónico efectiva, ¿sí? Que va disminuyendo a medida que disminuye el pH del suelo, ¿sí? Pero no se preocupen en realidad por entender mucho esto, simplemente para que traten de entender un poquito la relación, ¿sí? Con los distintos cationes que saturan los suelos. Este tal vez sea un poquito más sencillo, del momento en que les muestra los pHs de distintos suelos, uno 5,5, el otro entre 6 y 7, y les expresa más o menos qué cantidad de cationes o qué porcentaje de cationes. Fíjense que un suelo entre 6 y 7 tiene casi un 80%, un 90% de cationes ácidos, y un suelo con pH de 5,5 tiene al revés, un 30% de saturación con cationes básicos, y el resto son cationes ácidos, ¿sí? Principalmente hidrogeniones. Y después tenemos este gráfico que sí es más común, está en todos los libros. Y recuerden que habíamos visto, por ejemplo, que la mayoría de los coloides aumentaban la capacidad de intercambio catiónico con el aumento del valor del pH. Y aquí en realidad lo que tenemos es la saturación en bases, como mencionaba hace un rato el compañero, que aumentaba también con el valor del aumento del pH, ¿sí? Bueno, lo que es importante tener en cuenta es que para pH muy ácidos, por ejemplo de 4, tenemos muy baja saturación en bases, lo cual es lógico, ¿sí? Para pH muy ácidos, ¿qué vamos a tener al revés? Un 80% de saturación con cationes ácidos. Y al revés, cuando nos venimos a un pH mayor de 7 o de 8, tenemos un suelo casi 100% saturado en base, ¿sí? Fíjense que para un pH de 8 ya tenemos un 99 o casi un 100% de saturación con cationes básicos, los coloides de ese suelo. Y esto que les muestra aquí, que en realidad los centimoles carga están muy en función también de los pH del suelo. Cuando tenemos una alta cantidad de calcio con valor de 13 o 10 centimol carga, vamos a tener pH altos de 8 o de 9,
¿Por qué? Porque vamos a tener suelos salinos, ¿sí? Rozando ya casi un pH de 8,5, que indica un suelo en realidad sódico. Y cuando tenemos una alta concentración de sodio, vamos a tener seguramente ya suelos alcalinos con pH de seguramente mucho mayor a 8,5. Es importante entonces relacionar, como decía el compañero, la variación del pH, de la saturación en base con el pH del suelo, ¿sí? En función de la actuación del factor formador clima en el suelo, ¿sí? Bueno, aquí les hablo un poquito de cuáles son las fuentes de acidez en el suelo, ¿sí? En función de, el pH hidrolítico o de los pHs, las cargas pH dependientes en el suelo, ¿sí? Ya lo hemos visto. ¿Cómo determinamos el pH? Dijimos que podíamos determinarlo a campo con un método colorimétrico, ¿sí? Tomamos muestra del suelo, lo ponemos en el tubo de ensayo. Podíamos utilizar el BTA que nos daba un pH cercano a 7. Si era mayor, si nos daba azul, el color del BTA, utilizábamos la fenolftaleína que nos daba un pH cercano a 8,5. Y si nos daba púrpura, quería decir que era mayor a 8,5. Y en ese caso, seguramente había una alta presencia, una alta concentración de sodio en la solución y también sodio de intercambio en los... ¿Mm? Y también se puede determinar en el laboratorio, ¿sí? Llevando la muestra al laboratorio, se lo tamiza, se utiliza un bol donde se pone la muestra, una espátula para mezclarlo con el agua destilada, un pHímetro, balanza para medir 200 gramos de suelo, probetas para con el agua destilada, y en el caso que queramos determinar el pH potencial, una solución de cloruro de potasio, uno normal. Este es el pHímetro para determinar el pH en el laboratorio. Antes se hacía en realidad una pasta saturada, que era una relación suelo-agua 1 a 1, o sea, se saturaba el suelo hasta formar una pasta homogénea, y aquí se introducía el pHímetro y se tomaba el valor del pH actual, ¿sí? O sea, la concentración de hidrogeniones en la solución del suelo, en equilibrio con lo que estaban absorbidos los coloides del suelo. Este método es bastante engorroso, lleva mucho tiempo, y en la actualidad lo que se hace es hacer una disolución de suelo en agua, una parte de suelo y 2,5 partes de agua, y ahí se determina directamente el pH, mucho más rápido. Se lo deja reposar unos pocos minutos y se determina el pH del suelo, ¿sí? A partir de esta pasta, antes también se lo ponía en un embudo Buchner, donde se hacía un vacío, y aquí caía lo que se llama el extracto de saturación, que es algo muy parecido a la solución del suelo. ¿Y por qué hacían o tomaban este extracto? Para determinar justamente la salinidad en el suelo, ¿sí? Utilizando un conductímetro podían determinar el valor de la salinidad de esa solución del suelo, ¿sí? O lo que se llamaba el extracto de saturación. Aquí tenemos entonces las determinaciones de pH en el laboratorio. El pH actual, como dije, se lo hace una relación suelo-agua 1, 2,5, o sea, sería 1 centímetro cúbico de suelo con relación a 2,5 centímetros cúbicos de agua destilada. Para el pH en pasta una relación 1 a 1 y el pH hidrolítico una relación 1 a 10. ¿Sí? Bien. Y el pH también potencial se lo hace con una relación suelo-agua 1 a 2,5. Este es el pHímetro y esta es la pasta saturada, que en realidad se hacía antes, ahora ya no se utiliza. ¿Cómo varían los pH en función de distintas regiones de nuestra provincia? Fíjense, esto es bastante interesante porque fíjense que todos los pH de los suelos son bastante cercanos a la neutralidad, ¿sí? ¿Por qué será eso?
¿Qué pasará en los suelos de nuestra provincia? ¿Con qué este factor formador estará muy relacionado a este pH? Que acabamos de decir en realidad hace un ratito. ¿Fluviación? No, sino con el factor formador clima, ¿sí? Factor formador, no proceso formador, perdón, confundí. Con el factor formador, ¿sí? Fíjense que todos los suelos, como dijimos, son cercanos a la neutralidad. ¿Por qué? Porque más bien todos los climas de nuestra zona son semiáridos o subhúmedos, ¿sí? No tenemos climas muy húmedos, ¿sí? Fíjense, zona de cultivos extensivos del umbral del Chaco, ¿sí? Suelo con pHs un poquito más altos de 7, en función de que son en realidad medio semiáridos, ¿sí? 7,5. La región templada de explotación intensiva, por ejemplo, Metán, Rosario, La Frontera. Lo que puede ser también el Valle de la Colonia, un poquito más de 7, 7,5. El Valle de Sianca, cercano a 7. El Valle de Lerma, un poquito más húmeda la parte sur del valle, norte del Valle de Lerma, perdón. Sería donde se ubica la ciudad de Salta. El Valle de Lerma Sur se nos va un poquito más alto. ¿Por qué? Porque es más semiárido. Y cultivos tropicales y de primicia, la colonia Santa Rosa, por ejemplo, un poquito más húmedo, ¿sí? Pasan los 800, 900 milímetros de precipitación anual. Bien. Profesor, entonces podríamos decir que más o menos como una regla, mayor nivel de precipitaciones, pH más alto, menor nivel de precipitaciones, más ácido. Al revés. A Cuando vos ver, tenés un poquito o más de sea, más precipitación, básico. claro, Sí. zonas semiáridas tenés pH tendiendo a ser básico o Claro, levemente alcalino, ¿sí? sí, Y zonas húmedas, pH ligeramente ácido, ¿sí? ácido, sí. Bueno, aquí tienen, les describo un poquito qué es la psique efectiva, ¿sí? Que hemos visto el otro día, que era la capacidad de intercambio catiónico que tenía el pH al suelo, perdón, el suelo al pH en el que se encuentra, ¿sí? Y aquí están estos dos cuadritos que se los dejo para, en todo caso, lo vemos más adelante, ¿sí? Y bueno, también está en relación el valor de la SIC un poquito con el pH. ¿Por qué será eso? ¿En función de qué será? Por la cantidad de coloides que nos dijo, profe, que habría de acuerdo al suelo. Por ejemplo, en el Valle del Lerma, como habíamos analizado, hay mucha arcilla. Entonces tendríamos una alta capacidad, una baja capacidad de intercambio catiónico. Pero al revés, si tenés mucha arcilla, tenés alta. Perdón. Claro, A Al ver, a revés ver, sería, al profe. revés, claro. Claro, está en función de los distintos factores formadores principalmente, ¿sí? Pero también recuerden que para la formación de arcillas tienen que tener climas que produzcan la meteorización de los materiales originales. No puedo ver, parece que había una consulta en el chat. A ver, veamos, a ver. me preguntaban si hoy se toma coloquio, profe. Sí, porque no puedo ver yo. Creo que sí, creo que van a tener coloquio, ¿sí? ¿Sería sobre esto el coloquio, creo, profe? Sí, lo que vimos en la clase anterior. Ah, aquí está. Sí, se toma el coloquio, sí. Bien. Bueno, Después de este, profe, sigue más tema. ¿Cuánto tiempo nos queda? perdón, no entendí ¿cuál es la duda? No, yo Tiene el preguntaba cuántos micrófono coloquios nos prendido, quedan. chica. Adriana, tiene el micrófono prendido, chica. ¿Qué pasa? Que hay alguien que está con el micrófono abierto. Sí, profe, igual ya lo cerró, no sea problema. Seguimos entonces. Veamos que también la SIC va a estar ¿en función de qué estaba la SIC entonces? Dijimos. ¿Qué es lo que tiene que haber en el suelo para tener alta o baja SIC?
La disponibilidad de coloide. Exactamente, el porcentaje de coloides, ¿sí? Ya sea en arcilla o materia orgánica, ¿sí? Nuestro suelo en realidad tiene más cantidad de arcilla porque la vegetación no es muy abundante, ¿sí? En general, la mayoría de los suelos de la provincia. Pueden haber algunos en el umbral del Chaco que tengan un poquito más de materia orgánica, ¿sí? Bien. Y bueno, también en las zonas, por ejemplo, de cultivos extensivos, fíjense que tenemos un valor un poquito mayor de 15 centímoles carga, en función de que, por ejemplo, tenemos algunos vertisoles que tienen más arcilla, algunos molisoles, algunos alfisoles, ¿sí? Eh, Templada de explotación intensiva baja un poquito, el valle de Sianca disminuye, ¿por qué? Porque tenemos suelo de texturas más gruesas, perdón, aumenta, debe ser que en realidad hay un poquito más de coloide, ¿sí? En el valle del Lerma Norte, aquí sí tenemos suelo de textura más gruesa, ¿sí? Suelo más bien arenoso. Profe, ¿eso sería La Viña, Huachipa, esa zona? ¿O eso ya calza en el Valle Cachaquí? Al revés, el valle del Lerma Norte es de Osma hacia el norte. El valle del Lerma Sur, al revés, tiene más cantidad de arcilla. Ah, claro. Sí, La sí. Viña, Huachipa, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esto es la verdad que es muy general, ¿sí? Porque en realidad pueden tener mucha variación de suelo. Tampoco no es para tomarlo como algo importante, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que en realidad la SIC varía más que nada en función de los materiales originales, ¿sí? Que tengan coloide. Fíjense que un valor medio para la provincia es de 15 céntimos carga, ¿sí? Bien. Y después, ¿por qué es importante también el pH? Lo dijimos al principio, porque la toma de nutrientes por los vegetales, sobre todo macronutrientes, nitrógeno, potasio, un micronutriente como el azufre, va a estar disponible entre 6 y 7,5, ¿sí? A valores menores que 6 se restringe, por ejemplo, el nitrógeno, el potasio y el azufre. El fósforo, el otro macronutriente, ¿qué pasa? Hemos visto que con las arcillas, a pH menores que 6 había más cantidad de arcilla, ¿sí? En suelos ácidos. Entonces el fósforo se unía a las arcillas formando minerales insolubles, ¿sí? Lo mismo que con el hierro, por ejemplo, en los oxisoles, ¿sí? ¿Y qué pasa a pHs muy básicos, mayores a 7, 7,5? También el fósforo se une con el calcio formando minerales insolubles, ¿sí? Fosfato de calcio. ¿Mm? ¿Qué pasa con los organismos, las bacterias y los hongos? Bueno, los hongos están a cualquier pH, pero prefieren los pH más bien ácidos. Y las bacterias en realidad prefieren pHs más bien básicos. Y otros micronutrientes importantes son el hierro, el molibdeno, el cobre, el boro y el zinc, ¿sí? Fíjense que todos más o menos van a estar disponibles a pH entre 6,5 y 7,5, ¿sí? A pH más bien ácido, el hierro, por ejemplo, puede ser tóxico por la cantidad de hierro que hay, y el molibdeno, en realidad, un poquito se encuentra más disponible a pH más básico. Bien. Y esto es en general, ¿sí? Para la formación de estructuras, para la meteorización, cuáles son los rangos de pH en los que se producen, pero todos están entre 6 y 7 más o menos, en promedio, ¿sí? Bien, y ahora vamos a definir qué es lo que es el poder buffer del suelo, ¿sí? O poder amortiguador. Vamos a decir que el poder buffer de neutralizar el agregado de ácidos o bases en el suelo, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque si el pH cambiaría mucho con el agregado de ácidos o bases en el suelo, se morirían, por ejemplo, las plantas o los microorganismos, ¿sí? Presentes en el suelo. ¿Y en función de qué va a estar el poder ese amortiguador del suelo? En general va a estar en función del valor de la SIC o de la cantidad de cargas negativas que tengan o de coloides que tenga el suelo con cargas negativas para absorber cationes que pueden producir acidez en el suelo o que pueden llevar el suelo a extremos muy básicos, ¿sí? Entonces, en función de que el suelo tenga esos coloides,
van a tener mayor poder de amortiguación los suelos que tengan más cantidad de humus. Después le siguen los suelos arcillosos, después los suelos francos, que ya tienen menos cantidad de coloides, y al último los suelos arenosos, que por lo general van a tener muy poca cantidad de coloides. Bien, aquí les hablo lo mismo, ¿sí? Que va a estar el poder de amortiguador en función de la cantidad de coloides en el suelo. Y vamos a ver cómo se puede visualizar, por ejemplo, la actividad, por ejemplo, de sustancias ácidas o sustancias básicas en los suelos, ¿sí? Fíjense, en este gráfico tenemos el pH del suelo, ¿sí? Aquí tenemos un pH de 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 12. Y aquí lo mismo, el pH va disminuyendo a medida que pasamos a un suelo ácido. 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta 0. En realidad estos pH ya no existen prácticamente en los suelos, ¿sí? Y tenemos curvas para distintos suelos. Fíjense, tenemos esta línea de trazos que es para un suelo con una alta cantidad de materia orgánica. Alta me refiero a que tenga más de un 5, 6%, ¿sí? Entonces este va a ser el suelo con una alta proporción de humus. Mientras que vamos a tener el suelo arenoso, que va a ser el de línea continua, ¿sí? El suelo arenoso va a ser este de línea muy continua. ¿Qué es lo que va a ser diferente en estos suelos? Va a ser diferente la cantidad de coloides que tengan. En el suelo con mucho humus va a tener mucha cantidad de coloides orgánicos, humus, y en el suelo arenoso va a tener muy baja cantidad seguramente de coloides orgánicos y o de arcillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son suelos de texturas gruesas donde predomina la arena, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el suelo que tiene una alta concentración de materia orgánica. Fíjense que si nosotros le agregamos, por ejemplo, 3 centimoles carga de cationes básicos, pueden ser de calcio, de magnesio, de potasio, de sodio. Si nosotros le agregamos 3 centimoles carga, apenas se va a producir muy poquita variación del pH. Va a pasar de 4 a 4,2, 4,3. No va a llegar ni siquiera a 5, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el suelo arenoso si le agregamos 3 centimoles carga de base? Al revés, se va a modificar muchísimo el pH. Va a pasar de 6 a prácticamente 8,5, casi 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque el suelo arenoso, como dijimos, va a tener una escasa cantidad de coloides que van a absorber esos cationes básicos que nosotros le hemos agregado. Lo mismo si le agregamos cationes ácidos, si le agregamos hidrogeniones o aluminio o cualquier cation que produzca acidez. Para el suelo con alta cantidad de humus, si le agregamos 3 centimoles carga, va a bajar de 4 a 3, más o menos, para el suelo con humus. Mientras que para el suelo arenoso, si le agregamos 3 centimoles carga de hidrogeniones, va a variar de 6 a 2 o 2,2, por ejemplo, ¿sí? El pH quiere decir que no va a neutralizar toda esa cantidad de acidez que le estamos agregando nosotros. Eso es justamente porque no posee coloide, profe, que reaccionen con estos agregados que nosotros le hagamos. Más que agregados son soluciones ricas en cationes básicos o soluciones ricas en cationes ácidos, ¿sí? Claro, siempre me refería a agregarle las soluciones, digamos. O sea, es porque no tengo los coloides que hagan las reacciones con el ácido de las bases que yo le agregue al suelo, digo. Exactamente. Que neutralicen esos cationes básicos o ácidos que le estás agregando vos. Profesor, o sea, la capacidad amortiguadora de un suelo va a venir de la mano del contenido de materia orgánica. Sí, o de la arcilla. Fíjense que el suelo con arcilla también va a tener una buena capacidad de neutralización, justamente ya sean de los cationes ácidos o básicos que vos le estás agregando. El suelo franco, de textura media, fíjate que va a tener menos, y el suelo arenoso mucho menos. Y si tenés una solución o agua, mejor dicho, en vez de suelo, prácticamente no va a tamponar nada porque
vos le agregas ácido y el pH se va al diablo, para abajo, o le agregas, qué sé yo, bicarbonato de calcio soluble y se te va para arriba. Claro. ¿Sí? Bien. Entonces es importante tener en cuenta este concepto. ¿Por qué? Porque los suelos, gracias a Dios, tienen en general una buena cantidad de coloides y en función de eso neutralizan, digamos, estas variaciones bruscas de pH que pueden ser introducidas por el hombre o en algunos casos naturalmente, en función, por ejemplo, de variaciones de clima o algunas otras variaciones de los factores formadores, ¿sí? Y bueno, ¿cómo va a ser los suelos que tengan pHs que nos muestren un pH mayor a 8,5? Por lo general van a ser suelos que tengan presencia de sodio, de modo tal que se va a formar hidróxido de sodio, con liberación también de hidrogeniones. Eso nos va a subir el pH por encima de 8,5. Cuando hay una alta concentración de calcio, por lo general el pH no llega a 8,5. ¿Sí? Van a ser suelos salinos que tienen calcio, pero no van a ser suelos con pH alcalinos. Cuando tengamos presencia de aluminio, ahí sí el pH se nos va a ir muy bajo, puede llegar hasta 4, que no es el caso de los suelos nuestros. Tenemos especies de aluminio. Y bueno, suelos con alto agregado de agua, suelos con climas muy húmedos, seguramente van a ser muy lavados, se van a lavar las bases y vamos a llegar a pH muy ácidos. Bien. Y esto ya lo vimos el otro día, ¿sí? Hemos visto cómo el comportamiento de un suelo salino, cómo era el pH, cómo era la saturación en base, de un suelo más bien normal, de un suelo alfisol de una región más húmeda, ya tenía un poquito menos de saturación en bases, y un suelo ácido como era un podzol, ¿sí? Bien. Y bueno, estas curvas son en realidad las que vimos para la relación entre la saturación en base y el pH del suelo para distintos coloides, por ejemplo, caolinita, para materia orgánica, para hilita, para mormonillonita, pero en realidad esa general para todos los suelos se puede utilizar con bastante acierto, ¿sí? Profe, en el caso anterior ese donde estábamos viendo los distintos suelos molisoles, ¿hay el que tendría mayor capacidad buffer sería el Natrabol? ¿Puede ser? Por la capacidad de intercambio catiónico que tiene en comparación de los otros tres. Claro, vos fíjate que este que tiene 32 céntimos carga, sí, seguramente va a tener mayor poder buffer, pero este también tiene 28, anda por ahí cerca. Estos sí tienen menos, el alfisol tiene 18 y el espodosol seguramente mucho menos porque son texturas gruesas. ¿Sí? Bien, profe. Bien. Y bueno, ¿qué es la salinidad? En realidad ya vimos esto un poco cuando hablamos del proceso de salinización en el suelo. Dijimos que era la presencia de sales neutras en la solución del suelo. ¿Qué son las sales? Cationes y aniones disueltos en la solución del suelo. ¿Y cómo lo determinamos? En función de la determinación de la conductividad eléctrica, ¿sí? Con el conductímetro en laboratorio, ¿sí? A campo solamente podíamos inferir con la presencia de eflorescencias salinas o si había una vegetación solamente tolerante a la salinidad, ¿sí? Dijimos que hasta 4 milimoles no considerábamos en realidad salino, aunque ya hay algunos cultivos que pueden dañarse, ¿sí? Con 4 milimoles. Y a partir de 4 milimoles para arriba podía llegar a ser hasta extremadamente salino el suelo. ¿Cómo se determina la conductividad eléctrica? ¿En qué consiste? ¿Sí? Utilizando el conductímetro. Y las unidades que se utilizan son decisiemens por metro o milimoles por centímetro. ¿Sí? Dijimos también que por qué era importante determinar la salinidad, porque dentro del perfil del suelo podía moverse, ¿sí? Si teníamos horizontes profundos en el suelo con sales, podía ascender en función de la capilaridad, o al revés, si teníamos horizontes salinos en superficie,
la salinidad puede llegar más profunda en función del lavado de las sales esas en superficie. Bueno, distintos cultivos tolerables a distintas concentraciones salinas, y en este caso a distintos PSI o porcentajes de sodio de intercambio, o sea, suelos sódicos, ¿sí? Bien. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque en función de la salinidad que tenga la solución del suelo, vamos a tener mucho menos cantidad de agua útil, ¿sí? Que esto lo vimos cuando vimos el agua del suelo, ¿sí? Teníamos el potencial osmótico que hacía que por más que esté saturado el suelo con agua, las plantas no podían tomar el agua y se morían, ¿sí? En los suelos altamente salinos. Como ejemplo, hemos visto, por ejemplo, en la zona nuestra, en el Valle Calchaquí, ¿sí? También hay suelos salinos en el umbral del Chaco, en la zona de La Jita, en distintos valles, ¿sí? Intermontanos sobre todo, donde tenemos los niveles freáticos cerca de la superficie del suelo y por ende suelo salino, ¿sí? Es muy común, por ejemplo, en el Valle Calchaquí los suelos salinos. ¿Y la sodicidad en qué consistía? Determinábamos el porcentaje de sodio a partir del análisis de laboratorio, ¿sí? Y podíamos tener suelos, generalmente se consideran no sódicos cuando tienen menos del 15%, y a partir de allí hasta el 40% fuertemente sódico, ¿sí? Recuerden que la taxonomía eran suelos que tenían los horizontes nátricos, ¿sí? Con un alto porcentaje de sodio de intercambio. Quiere decir que las arcillas estaban saturadas con cationes sodio. Y seguramente si están saturadas las arcillas, quiere decir que en la solución del suelo también va a haber un alto porcentaje de sales de sodio. Y bueno, esto es simplemente cómo se determina el PSI, que era la concentración de sodio sobre la capacidad de intercambio catiónico por 100, y nos representa el porcentaje de sodio absorbido a los coloides, ¿sí? No el que está en la solución del suelo, ¿sí? Es importante que tengan ese concepto, ¿sí? Que el PSI es el sodio que está absorbido al coloide, ¿sí? En cambio, la relación de absorción de sodio, esto sí nos da la cantidad de sodio que está en la solución del suelo, ¿sí? No el que está absorbido a los coloides. Son dos conceptos diferentes, ¿sí? Son parecidos los valores, pero no es lo mismo. Esto lo van a utilizar mucho el año que viene cuando vean manejo del suelo. Una pregunta, si a mí me preguntaran, como mencioné recién, digamos, me dan un suelo que me preguntan si una planta va a sufrir o no estrés hídrico, y me dan datos de cambio catiónico, pH, porcentaje de saturación de base, porcentaje de sodio intercambiable. O sea, yo me tendría que fijar en la conductividad eléctrica para decir si esa planta va a sufrir estrés hídrico o no. Claro, ¿por qué? Porque acabamos de ver que la salinidad, la única forma de determinarla es con el valor de la conductividad eléctrica, haciendo la determinación en laboratorio, ¿sí? Es la única forma de vos saber si un suelo es salino o no. Vos podés llegar a inferir, decir, bueno, por ejemplo, tengo un suelo saturado con calcio, magnesio, sodio, potasio al 100% y un pH de 7,5. Entonces vos podés pensar que ese suelo puede ser salino. Pero la única forma de estar seguro es tener el dato ese de conductividad. ¿Sí? Y esto significaría, digamos, que toda el agua que me llegue a ingresar en ese perfil se van a juntar con las sales solubles para formar hidróxidos, que no, sales, digamos. Claro, vos vas a tener los poros de ese suelo, vas a tener saturado con agua, pero va a ser un agua saturada en sales, ¿sí? Mejor dicho, va a tener una alta concentración de sales. En el caso que tenga una conductividad mayor a 4, ya va a empezar a tener problemas con las plantas. Si tenés 16 o más, ya probablemente no pueda hacer ningún tipo de cultivo y sobre todo si tenés los horizontes superficiales, ¿sí? Listo, profe, listo, gracias. Sí, es importante, esto lo vamos a ver también en las próximas clases, en las clases que queden, cuando vean interpretación de análisis, ¿sí?
de laboratorio. Bien. Entonces hemos definido la salinidad, la sodicidad. Y bueno, ¿cuáles eran los problemas de la sodicidad? Por lo general, el sodio dispersaba las partículas del suelo, lo acabamos de ver, ¿sí? ¿Y qué pasaba al dispersarlas? Tapaba la macroporosidad, por lo tanto lo vuelve impermeable al suelo, ¿sí? Produce un adensamiento del suelo, aumenta el valor de la densidad aparente, se pierde macroporosidad y a su vez se vuelve impermeable el suelo, ¿sí? Ya sea en superficie o en profundidad. Y bueno, como dijimos, son comunes los suelos salinos y suelos sódicos, tanto en la pampa húmeda como en los valles nuestros. Por eso siempre es bueno, o es más que bueno, es importante hacer una determinación, una buena interpretación del análisis de laboratorio, ¿sí? Estos son ejemplos, por ejemplo, de suelos de la pampa, ¿sí? Por ejemplo, un alfisol que nos da algunos datos del análisis de laboratorio. Por ejemplo, los porcentajes de materia orgánica, los valores de pH, los valores de SIC de su suelo, el sodio que tiene en mil equivalente y el porcentaje de sodio de intercambio. Fíjense que son suelos que tienen en realidad valores altos de SIC considerados para nuestra zona, 28, 22, 19, 15, ¿sí? 15 sería más o menos un promedio. En realidad este es de la pampa húmeda, este suelo. Pero fíjense que tiene, fíjense los valores de pH. En el horizonte BT ya sube a 8,3 y en el BC a los 60 centímetros se va a 9 pH. ¿Qué le está indicando ahí? Que ya ustedes tienen que empezar a tener una alerta. ¿Cómo son los valores de PSI? 2 el primer horizonte, 3 el segundo horizonte y en el horizonte BTN, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se haya ido a 42%? Que tenemos un alto porcentaje de sodio de intercambio, por lo tanto, seguramente va a haber una degradación de las estructuras esas, un aumento en la densidad aparente, una disminución del drenaje de ese suelo, ¿sí? Y bueno, con toda la pérdida de esas propiedades físicas y la degradación de ese suelo a los 30 centímetros, fíjense, ¿sí? Quiere decir que si ustedes intentaran hacer un cultivo, seguramente en este suelo ya no tendría buen drenaje a los 30 centímetros y probablemente con el riego o con las precipitaciones se saturarían los horizontes superficiales. ¿Se entiende todo lo que estoy hablando? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, qué importante que es hacer una buena interpretación de todos los valores estos del análisis de laboratorio. Bien, y bueno, creo que tengo algún otro más. Bueno, aquí le da para distintos suelos, distintos cationes de intercambio en por ciento, ¿sí? Fíjense, este natracol tiene, por ejemplo, el sodio, un alto PSI, ¿sí? No así para el argidol, que no tiene prácticamente sodio y tiene una alta cantidad de calcio. ¿Y dónde se ubican estos suelos? Fíjense que los horizontes nátricos están en las partes más bajas, ¿sí? O en las partes un poquito más elevadas. Este natralbol es un molisol que puede tener un horizonte nátrico, pero fíjense que este algialbol está en la parte más alta del relieve, en la pampa húmeda, y prácticamente ya no tiene problemas ni de sodicidad ni de salinidad, ¿sí? Son suelos bien drenados, ¿sí? En la parte más alta, de modo tal que, bueno, el perfil del suelo tiene muchas mejores propiedades comparado con lo de las partes bajas o incluso las partes deprimidas. Y bueno, esto es lo que ya hemos visto. ¿Cómo es la relación entre la conductividad eléctrica, o sea, la salinidad, el PSI y el pH para suelos normales, salinos, salinos alcalinos, ¿sí? Perdón. Y para suelos alcalinos, o sea, con un PSI mayor al 15%. Bueno, esto no lo vamos a ver porque no está en el programa, ¿sí? Potencial redox. Fíjense, estos son suelos salinos sódicos e incluso alcalinos de nuestra provincia. Por ejemplo, este es el valle de Sianca,
¿sí? Aquí está General Güemes, aquí está El Bordo, aquí está Campo Santo, esta es la ruta 9, que va a la unión con la ruta 34, que sigue para el norte, ¿sí? Fíjense, en esta imagen se ve algo interesante. Cómo están los cultivos de caña en la parte media del cono, y hay una parte hacia el este que tiene toda vegetación natural, ¿sí? Fíjense el contraste que hay entre esta zona este, que tiene vegetación natural, comparado con la zona donde se encuentran la mayor parte de los cultivos, ¿sí? En la parte media del cono, cercana a Güemes, y más bien hacia el ápice. Y lo mismo pasa aquí, fíjense, aquí tienen todos los cultivos, y hacia el este tienen toda vegetación nativa. ¿Por qué será eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasará aquí con los suelos? ¿Dónde Son tendrán suelos suelos muy normales? salinos. ¿Cómo, perdón? Son suelos muy salinos. Exactamente. Esta zona sin cultivar se debe a que hay justamente presencia de estos suelos salinos, sódicos, o incluso pueden haber suelos normales también. Esto es un complejo de suelo, ¿sí? Vamos a ver después que es un complejo, pero es una mezcla de suelos normales, salinos sódicos, pero los suelos normales son suelos hidromórficos, de modo tal que tampoco pueden darle un uso normal, digamos, para el cultivo, ¿sí? Bien, fíjense entonces que esta parte distal del cono es lo que se llama un complejo de suelos, y donde están mezclados todos estos suelos que acabamos de mencionar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el suelo algarrobal. Fíjense, un suelo que el horizonte superficial está todo disperso en función del alto porcentaje de sodio de intercambio que tiene, y los horizontes más profundos son todos masivos. Fíjense que no tiene nada de estructura este suelo. Y fíjense el análisis de laboratorio, cómo les da el pH para el horizonte A1 de 9,3 y para el C1 de 10, ¿sí? Y cómo les da, no tienen el valor de la conductividad eléctrica, pero sí tienen la resistencia. Dijimos que la resistencia menor a 300 ohm por centímetro, ¿sí? Nos indicaban también horizonte salino. Este tiene 160 y este tiene 240, por lo tanto es un suelo salino, y no tenemos los datos del porcentaje de sodio de intercambio, pero con estos pH podríamos llegar a inferir que es un suelo también sódico, ¿sí? Mayores a 8,5. Y en realidad es un suelo salino sódico, ¿sí? Son suelos de ahí de la parte distal del cono. Fíjense lo que es en superficie, la cantidad de sal que tiene, cómo están dispersas los coloides y las arcillas, y en profundidad son todos masivos. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si no vemos el trabajito práctico que tenía. Profe, en la zona de ahí de camino a la isla, donde Sí. tenemos, hay también suelos que son sódicos, digamos así, con mucha costra por fuera, pero ahí ellos lo mismo hacen alfalfa, obviamente no da el mismo resultado, pero también se hace alfalfa. O sea, No, quiere sí, sí. decir que hay suelos donde lo mismo yo puedo poner, digamos, por más que sean muy sódicos, No, porque pero seguramente no se también. ve estrés hídrico, por ejemplo, en las plantas. También en la pampa húmeda, los suelos de las zonas bajas, justamente lo utilizan para hacer esas pasturas que son tolerantes a la salinidad, y que incluso pueden crecer en esos suelos de sódico degradados, ¿sí? Siempre le van a encontrar algún uso, digamos, esos suelos, ¿sí? Y esas pasturas las pueden utilizar también para el ganado. Sí, es cierto, sí, sí, no, sí se puede hacer un uso de esos suelos, seguramente. ¿Está bien? Bien, profe. Bueno, eh, veamos el trabajo práctico. Sí, yo se lo he subido el otro día a la plataforma, ¿sí? Fíjense que muchos de estos ejercicios van a ver que son importantes para, como decía, para el próximo práctico, ¿sí? Para interpretación de análisis de laboratorio. Bueno, el primero les pide, les dan datos de cationes, calcio, magnesio, sodio y potasio de un suelo, e incluso hidrogeniones. Les dan los valores en miligramos de estos cationes de calcio,
intercambiables y les piden calcular o determinar el peso atómico equivalente y los miliequivalentes que van a tener en función de esos miligramos, ¿sí? En el suelo. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar los datos estos que hemos visto en el PowerPoint teórico, ¿sí? Fíjense, estos son los valores de Ising, el valor T, que es la capacidad de intercambio catiónico, el valor S, que es la suma de los cationes básicos, H, que era la suma de los que producían acidez en el suelo, los porcentajes de saturación en base, la insaturación, que es lo contrario, y el PSI, que es la concentración de sodio sobre la capacidad de intercambio catiónico por 100. Tenemos entonces de la tabla periódica los datos de los iones que nos piden, las cargas que tienen, el peso atómico y el peso equivalente, ¿sí? ¿Qué era el peso equivalente? Si ustedes recuerdan de química, era el peso atómico sobre la valencia. Entonces el aluminio tiene carga más 3, el peso atómico es 27, dividido 3 nos da de 9, ¿sí? Entonces ya podemos ir completando el peso equivalente. Por ejemplo, para el calcio es 40 dividido 2, porque tiene 2 cargas, va a ser 20, ¿sí? ¿Cómo hacemos para sacar la cantidad de miliequivalentes que nos corresponden a esos 420 miligramos? Bien, ya sacamos el peso equivalente del calcio y decimos que 20 miligramos es adimensional el peso atómico. 20 miligramos de calcio nos representan un miliequivalente, ¿sí? Los 420 miligramos que nos dan a nosotros nos van a representar X. Hacemos una regla de 3 simple. Entonces eso va a ser 21 miliequivalentes, ¿sí? Hacemos lo mismo para los otros, ¿sí? Para el magnesio, para el sodio, el potasio y para los hidrogeniones. Fíjense que con calcular el peso atómico, el peso equivalente para cada elemento y después dividir la cantidad de miligramos sobre el peso equivalente, tenemos los números de miliequivalentes cada 100 gramos. ¿Se entiende cómo es el cálculo que hicimos? Sí, profe. Un cálculo sencillo, ¿sí? Relacionamos el peso de la sustancia con la cantidad de cargas que tiene y en función de eso, en función del peso que tenemos nosotros, sacamos los miliequivalentes que vamos a tener de ese calcio intercambiable, ¿sí? ¿Qué nos relacionan los miliequivalentes? Justamente el peso atómico relacionado con la valencia, ¿sí? En función de las cargas que tiene el calcio. Y por eso podemos relacionar el peso de calcio que tenemos con los miliequivalentes. Si nos pide que calculemos el valor S, va a ser la suma de todos los cationes que hemos, perdón, los miliequivalentes que hemos sacado, ¿sí? De calcio, de magnesio, de sodio, de potasio. ¿Por qué no entrarían aquí los hidrogeniones? ¿Dónde entrarían los hidrogeniones? ¿En qué valor de Ising? En el el porcentaje de insaturado. saturación, digamos. Claro, en H, digamos. En H, exactamente, que no es lo mismo que la insaturación. H es en centimol carga por kilogramo o mil equivalente, mientras que la insaturación es en por ciento, ¿sí? Son dos cosas diferentes. ¿Está bien? Bueno. Entonces, si nos pidieran sacar el valor S, sumamos todos los cationes básicos, ¿sí? Calcio más magnesio más sodio más potasio, y eso nos va a dar el mil equivalente o centimoles carga por kilogramo, ¿sí? Nos dice que interpretemos agronómicamente estos valores. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Un valor de 31 centimol carga. Nosotros acabamos de hablar que para el Valle del Lerma consideramos más o menos qué valor, o mejor dicho, para los suelos de Salta, perdón. ¿Qué valor consideramos más o menos medio? De 15, capacidad dijo, de profe. Claro, exactamente. Consideramos más o menos un valor de 15 centimol carga. Fíjense que este suelo tiene 31, ¿sí? En realidad habría que sumarle aquí, faltaría sumarle los hidrogeniones, ¿sí?
que son 4 más, son 35 miliequivalentes tiene en realidad, ¿sí? Se entiende que al sumar los cationes básicos más los cationes que producen acidez, tenemos el valor total de la SIC de ese suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos estaría diciendo este valor de 35? Que es un valor alto, que ese suelo debe tener o mucha arcilla o una buena cantidad de materia orgánica, ¿sí? No tenemos ni los porcentajes de materia orgánica, pero probablemente podemos decir que este suelo lo que tiene es mucha arcilla, ¿sí? ¿Y qué órdenes podrían ser? Si tuviese mucha arcilla, sería un vertisol, o si sería un horizonte superficial por ejemplo, de un molisol, podríamos considerar que tiene una buena cantidad de materia orgánica. ¿Mm? Bien. Un alfisol, profe, no podría ser. También, sí, ahí puso superficie. También si tuviese si esta capacidad de intercambio catiónico estuviera dada por la arcilla, probablemente podría ser un alfisol, ¿sí? Bien. Y después al último nos dicen cuántos gramos de calcio, de magnesio, sodio y potasio necesitamos para intercambiar 4 miliequivalentes de hidrogeniones. Los hidrogeniones tienen una sola carga, entonces el intercambio va a ser carga por carga. Nosotros vamos a necesitar la mitad de cationes calcio, que tienen 2 cargas, o la tercera parte del aluminio, que tiene 3 cargas. ¿Por qué? Porque el intercambio es carga por carga. ¿Mm? ¿Y cómo hacemos el cálculo? Un equivalente de calcio nos pesa 20, nosotros le ponemos gramos, por ejemplo, ¿sí? Porque aquí nos dicen, nos preguntan cuántos gramos de calcio, ¿sí? Dijimos que el peso atómico era dimensional, por lo tanto el equivalente era dimensional, y nosotros en este caso le ponemos gramos porque nos están preguntando gramos, ¿sí? Un miliequivalente tenemos que dividir los 20 gramos sobre 1000, nos queda 0,02 gramos. ¿Mm? Como lo que tenemos que reemplazar son 4 cargas, porque nos están pidiendo 4 miliequivalentes de hidrogeniones, multiplicamos los 0,02 gramos de calcio por las 4 cargas que tenemos que reemplazar de hidrogeniones, ¿sí? Y eso nos va a dar 0,08 gramos de calcio, o lo que es lo mismo, 80 miligramos, ¿sí? Y después tenemos que hacer lo mismo para cada uno de los otros elementos. Nos piden hacer lo mismo para magnesio, sodio, potasio y aluminio. ¿Mm? Más o menos se entiende entonces qué es lo que nos piden. Sí, profe. Es relativamente sencillo, ¿sí? En función de las cargas que tenemos que reemplazar, tenemos que sacar los miligramos de calcio, ¿sí? Multiplicarlo por las 4 cargas y eso va a ser lo que tenemos que reemplazar, ¿sí? Si nos piden gramos, 0,08, como en este caso, y si no, en miligramos, si queremos, ¿sí? 80 miligramos. Bueno, nos dice una eficiencia del 100% porque puede ocurrir que algunos cationes no se intercambien totalmente, pero aquí consideramos como que todos se intercambian en la totalidad, ¿sí? Profe, bien. Bien, profe, gracias. Bien. Continuamos entonces, ¿sí? Con los otros ejercicios. Este es sencillo, ¿sí? Dado el gráfico ustedes tienen que poner cuáles son las características de los suelos normales, salinos sódicos o sódicos. Dijimos que el único que tenía pH mayor a 8,5 era el suelo sódico, ¿sí? Por lo general la salinidad disminuye la actividad del sodio y el pH en los suelos salinos sódicos es menor a 8,5. ¿Mm? Aquí tienen abajo el PSI y al costado tienen la conductividad eléctrica en decisiemens por metro, ¿sí? Para el suelo salino era mayor de 4
Y para el suelo sódico, el PSI es mayor del 15%. Después les da una tabla de valores de pH y le hace una serie de preguntitas, ¿sí? Que en realidad están casi contestadas aquí en la tabla esta de pH, ¿sí? Que está en el libro de Porta. Y lo importante es tener en cuenta aquí que para un pH entre 7 y 8,4 van a tener suelos salinos, y con un pH mayor a 8,5 van a tener carbonato de sodio, ¿sí? Y van a tener suelos alcalinos, ¿sí? Bueno, este otro también está en función de la gráfica esta, que hemos dicho que con el aumento del pH ha aumentado también la saturación en base en los suelos, ¿sí? En función principalmente de la actuación de los climas, ¿sí? De la provincia o de los distintos suelos que les pregunte, ¿sí? Se los dejo para que traten de interpretarlo ustedes, tienen varias preguntitas, ¿sí? Después tenemos este otro punto, ¿sí? El punto 5, que les pide interpretar los datos estos que les dan de los suelos, ¿sí? Imagínense que tenemos varios suelos. Tenemos suelos alfisol, spodosol, oxisol, molisol, un sedimento, un vertisol, un suelo salino, un suelo sódico y un suelo sódico degradado. Y les da algunos datos de los análisis de laboratorio, como ser, por ejemplo, los porcentajes de arcilla en función de las texturas, los porcentajes de materia orgánica que tienen los horizontes superficiales, los valores de capacidad de intercambio catiónico para cada uno de estos suelos, los porcentajes de cationes ácidos saturando los coloides de este suelo, a la arcilla y a la materia orgánica, y los porcentajes de cationes básicos, calcio, magnesio, potasio y sodio, saturando también los coloides de este suelo, o sea, las arcillas y la materia orgánica, ¿sí? Y después el dato del pH. Es interesante que ustedes analicen cada uno de estos suelos, ¿sí? En realidad ya lo hemos visto esto en las clases teóricas, ¿sí? Cómo va a ser el pH de un alfisol o de un oxisol. Fíjense que el oxisol dijimos que eran de climas húmedos, por lo tanto tienen pH ácidos. El alfisol era subhúmedo, o sea que tenían pH neutro, tirando a ligeramente ácido. O un vertisol, por ejemplo, bueno, este puede ser de cualquier clima, tiene un pH neutro tirando a básico. Analizar, por ejemplo, los porcentajes de coloides que tienen, ¿sí? Por ejemplo, los alfisoles, un 12% de arcilla más un 1% de materia orgánica, que es bastante lógico, ¿sí? Un oxisol, fíjense, este tiene mucha materia orgánica y mucha arcilla, pero las arcillas son óxidos de hierro. Fíjense que los valores que le da de SIC también están en función también más que nada de la materia orgánica que tiene ese horizonte, ¿sí? Bien, y están saturados, por ejemplo, con muchos cationes ácidos, el oxisol. ¿Por qué? Porque los cationes básicos han sido lavados de este suelo, ¿sí? Entonces ir interpretando, ¿sí? Los distintos porcentajes que le da de cationes básicos, ácidos, los valores de SIC que tienen para estos suelos, ¿sí? Y los porcentajes de coloides que tienen, tanto de arcilla como de materia orgánica, ¿sí? Es importante interpretar, digamos, cada uno de esos porcentajes, ¿sí? Para estos distintos suelos. ¿Por qué, por ejemplo, un sedimento lacustre que tiene baja materia orgánica y en comparación con otros suelos, ¿no? Y el sedimento lacustre tienen alta capacidad de intercambio catiónico. Si, por ejemplo, un oxisol que tiene alta arcilla y alta materia orgánica, tiene muy poco en comparación, digamos, del suelo lacustre, digamos. A ver, este 2% que tiene de materia orgánica en realidad no es bajo, ¿sí? Dijimos que para la provincia de Salta un 2% ya está medianamente provisto. En realidad no lo hemos dicho, pero lo decimos ahora, ¿sí? ¿Vos con qué querés relacionarlo? ¿Con la SIC del suelo? Claro, ¿se acuerdan que usted nos decía que a mayor capacidad de intercambio catiónico iban a tener los suelos que poseían mayor porcentaje de arcilla y materia orgánica? Sí,
pero no, en realidad tienen, fíjate que tiene bastante, tiene 36 centimol carga. Este también tiene 30 centimol carga, ¿sí? Nada más que aquí tenés 50% de arcilla, pero son arcillas de baja actividad, son óxidos de hierro que tienen muy poquita valor de SIC, Ah, claro. ¿sí? Bien, bien. Sí, sí, sí. A lo sumo tienen 8, como máximo 10 centimoles carga los óxidos de hierro, ¿sí? Entonces vos tenés un alto porcentaje, pero todo eso te suma muy poca SIC, ¿sí? Comparado con como decís vos que tiene un 20% de arcilla, pues tiene mormolionita, te va a subir mucho más el valor de la SIC. Ah, depende también el tipo de arcilla que tengamos. Bien, listo. Exactamente, del porcentaje y del tipo de arcilla que tengan. Justamente eso es lo que les digo que traten de interpretar, ¿sí? ¿Qué arcilla va a tener un vertisol? ¿Qué arcilla va a tener un oxisol? ¿Qué arcilla va a tener un, qué sé yo, un alfisol, por decirte algo, ¿sí? Bien, profe. Bien, veamos a ver qué es lo que les pide este ejercicio, ¿sí? Con los datos de la tabla 6, calcular el porcentaje de saturación en base y el porcentaje de insaturación de un molisol y de un oxisol, ¿sí? En realidad la saturación en base ya la tienen. ¿Por qué? Porque ustedes tienen los distintos porcentajes aquí en los datos estos, ¿sí? Tienen todos los porcentajes de bases para los distintos suelos, ¿sí? Hacemos una sumatoria nada más, ¿que no, profe? Hacemos la sumatoria de todo eso. Para cada suelo tienen que sumar y les da el porcentaje de saturación. Si les pidiera la insaturación, aquí ya la tienen en realidad calculada, ¿sí? Bien, profe. Sí, sí se entiende. Entonces relativamente sencillo eso. Ahora, ¿qué pasa si yo les pidiera, por ejemplo, que calculen los centimoles carga de calcio que tiene, por ejemplo, el alfisol? ¿Podrán determinar eso o no? Tendríamos que calcular el peso del calcio. No, no, no. Fíjense que ustedes tienen dos datos aquí en lo que les da el práctico. Tienen el porcentaje de calcio y tienen el valor de la SIC de ese suelo. Claro, hago el calcio dividido la SIG y lo multiplico por 100. Exactamente. No, no, a ver, directamente sería sacar del total de la SIC, que es el 100%, sí, bueno, sacar el porcentaje, ¿sí? El 51% es calcio y eso le va a dar los centímoles carga que ustedes tienen de calcio. El 100% de la SIC del suelo va a ser 13 centímol carga. Estamos hablando en este caso del alfisol, ¿sí? Entonces, en función de esa SIC, yo tengo que el 51% es calcio, me va a dar 6,69 centímoles carga de calcio por kilogramo de ese horizonte del alfisol, ¿sí? Bien, profe. Y si les pidieran calcular el valor S, ¿podrán sacar el valor S para el alfisol, por ejemplo? Esa es la sumatoria del porcentaje de saturación de base, lo que habíamos dicho recién, ¿no? Claro, no es la sumatoria del porcentaje de saturación, sino la sumatoria de las bases. De las bases, sí, eso, perdón. Centimoles carga de base, ¿sí? Calcio, magnesio, sodio y potasio. Si ustedes las calculan, le va a dar la suma justamente de todas las bases, ¿sí? El valor S de Giesing. ¿Me siguen hasta ahí o no? Pero si tienen que ser todos los valores al 51%, digamos. Que no, profe, o sea, hacemos todo, el 100% del suelo tiene tanto de centímetros carga y nos fijamos en los porcentajes de capacidad de intercambio catiónico de cada una de las bases que tenemos acá, digamos. Vos para el alfisol tenés 51 de calcio, pero tenés 12 de magnesio, 3 de potasio y 0 de sodio. Entonces, en función de estos porcentajes, sacas, con esta capacidad de intercambio catiónico, sacas los centimoles que tenés de magnesio y de potasio. Claro, y de ahí se lo suma directamente. Claro. En este caso no tenés sodio porque tenés 0% de sodio. Bien, profe. Tienen que hacerlo tranquilos, ¿sí? Son pequeños ejercicios que tienen que hacerlo tranquilos, ¿sí? Después de interpretar los datos de sí
el espodosol, compararlo con esos dos suelos, ¿sí? Como decían ustedes, el vertisol tiene marmolillonita y el espodosol tiene nada más que materia orgánica, ¿sí? Tiene pocos coloides arcillosos. El PSB del molisol y del alfisol. En el alfisol va a ser un poquito más, el clima más húmedo, por lo tanto el PSB va a ser un poquito menor, ¿sí? Si sacan la suma de las bases que saturan el alfisol y el molisol, ¿sí? Fíjense, aquí tienen en el molisol un 10% de acidez y aquí tienen un 33%. En función de qué va a estar la saturación ácida o en base, va a estar en función del clima, ¿sí? Eso es lo que les piden que interpreten para cada orden de suelo, ¿sí? Después calcular los kilogramos por hectárea de calcio, magnesio, sodio y potasio que tienen el vertisol, ¿sí? Primero sacamos el peso de la capa arable. ¿Cómo hacían para sacar el peso de la capa arable? Era la profundidad por la densidad aparente por una hectárea, digamos. Bien, para el alfisol entonces, no, el vertisol, perdón, del vertisol estamos hablando. El vertisol tiene una textura arcillosa, por lo tanto, ¿cuánto va a ser la densidad aparente? 1,2. Bien, 1,2. Multiplicamos por los 10 centímetros que tiene, 0,1 metro, el horizonte superficial, y por los 10.000 metros cuadrados de la hectárea. Eso nos va a dar que la hectárea les pesa 1.200 megagramos, ¿sí? Bien, ahora habíamos dicho que vamos a ver cuánto pasamos de un valor de centímoles carga a kilogramos por hectárea, ¿sí? Primero calculemos en función de la SIC que tiene ese suelo, ¿sí? ¿Cuánto calcio tiene? Tiene un 78% de calcio y la SIC son 50 centímol cargas, ¿sí? El 100% de la SIC son 50 centímol cargas. ¿Cuántos centímoles carga van a ser el 78% de calcio? Van a ser 39,7 centímoles carga de calcio. ¿De dónde saca la SIC del calcio? No, la SIC es del suelo, del horizonte, perdón. Pero lo que pone acá, usted pone 78,3% de SIC de calcio, pone. Eh, Volviendo aquí arriba, el dato que nos da, nos dice que tiene el vertisol, tiene 78,3%. Ah, ya, también, profe. Sí, sí. Aquí está el valor de la SIC, que es 50 centímol carga, y aquí está el valor del, o mejor dicho, el porcentaje de calcio de intercambio que hay. ¿Sí? Sí, profe, sí. Entonces, en función de eso, sacamos los centimoles carga de calcio, que nos da 39,7. Ahora sí lo relacionamos, como decís vos, con el peso equivalente del calcio. 1000 equivalentes me pesan 20 gramos, ¿sí? Los 39,7 mil equivalentes de un mil equivalente de calcio son 0,79 gramos, ¿sí? Esto sale de la tabla periódica. Perdón, los 39 son los que calculé yo, ¿sí? 39,7 mil equivalentes de calcio. Son 0,7 gramos de calcio. Estarían en 100 gramos suelo, digamos. Claro, exactamente. Esos 79 gramos están en 0,1 kilogramos o en 100 gramos de suelo, como decís vos. ¿Sí? Y en los 2 millones o el 1.200.000 kilogramos que yo tengo de la hectárea, voy a tener 9.400.000 gramos o 9.400 kilogramos por hectárea. Estos son datos que le van a servir el año que viene, los van a utilizar cuando hagan manejo de suelo. ¿Sí? Pasar de valores que le dan los análisis de laboratorio a unidades de rendimiento por hectárea.
Bueno, eso es para hacer el cálculo de kilogramos de cada uno de esos elementos por hectárea, ¿sí? Para que se ejerciten un poco. Después hay otros de interpretación, otro que les pide calcular la capacidad de intercambio catiónica de un suelo, ¿sí? Le dice que es un A plus TERT éntico. ¿De qué orden será este suelo, ERT? Vertisol. Exactamente, un vertisol, ¿sí? Entonces ustedes ya saben que va a tener una buena cantidad de arcilla monmorillonita, ¿sí? Fíjense, les pide calcular la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? El suelo tiene 49% de arcilla y 2,4% de carbono orgánico. Le pide calcular la SIC. La arcilla es 49, perdón, y el carbono orgánico es 2,4. Entonces, ¿cómo hacemos primero para calcular la cantidad de materia orgánica que tiene el suelo? Nosotros hemos dicho que multiplicamos el carbono orgánico por 1,7, nos da 4,14% de materia orgánica, ¿sí? Eso recuerden porque siempre van a tener que transformar el carbono orgánico en materia orgánica, ¿sí? Profe, ¿y el 1,7 es un factor de corrección o Claro, qué sería el porcentaje? sale de que en general en 100 gramos de materia orgánica hay 58 de carbono, 1 gramo de carbono va a estar en X en materia orgánica, o sea 1,7. Bien, profe. En realidad podría multiplicarlo por 2, también los libros nuevos dicen que pueden utilizar en vez de 1,7, 2, porque más o menos en 100 gramos de materia orgánica hay la mitad de carbono orgánico, 50 gramos, ¿sí? Bien, profe. Entonces tenemos, a su vez tenemos arcilla, monmorillonita 50%, vermiculita 40% y caolinita 10%. Encima tenemos 3 tipos de arcilla, ¿sí? Veamos entonces cómo hacemos. Para sacar el total de arcilla, primero tenemos que recalcular. Bueno, primero saquemos la materia orgánica. El 100% de la materia orgánica nosotros sabíamos que era 200 centimol carga. Nosotros tenemos 4%, nos va a aportar al suelo 8,2 centimol carga, ¿sí? Esto nos aporta la materia orgánica. Profe, los 200 centímetros de carga, ¿eso también ya está estandarizado? Claro, sale el cuadrito. Aquí abajo hay un cuadrito que lo tienen en el práctico. Y este cuadro está en la clase teórica también. La materia orgánica dijimos que tenía 200 centímetros carga, ¿sí? Bien, profe, bien. Estos valorcitos tienen que estudiarlos, ¿sí? Para humus, para monmorillonita, para cablenita 8. Fíjense los óxidos de hierro y aluminio, es decir, que tiene muy baja, es 4 centímetros carga apenas, ¿sí? Por eso los valores del oxisol se derriban. Bueno, volviendo al cálculo este. Entonces decimos que la materia orgánica nos aporta 8,2 centimoles carga. Ahora queremos saber cuánto nos aporta la arcilla, pero a su vez dentro de la arcilla tenemos distintos porcentajes. Nosotros sabemos que el 49% que tenemos en el suelo en realidad sería un 100% de arcilla para poder hacer recalcular cuánto tenemos de monmorillonita, vermiculita y caolinita, ¿sí? Entonces, si el 49% es el 100%, el 50% de monmorillonita que tenemos nosotros va a ser en verdad un 24%. El 40% de vermiculita en realidad va a ser un 19,6%. Y el 10% de caolinita en realidad va a ser un 4,9%. Ahora sí, sabemos que la monmorillonita tiene 150 centimol carga, el 100%. El 24 que tenemos nosotros va a aportar 36 centimol carga. Lo mismo hacemos el cálculo para vermiculita, que nos va a aportar 29 centimol carga. Y también hacemos el cálculo para caolinita, que nos va a aportar 0,4 centimol carga.
Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la SIC de ese suelo, lo único que hacemos es sumar lo que nos aporta la materia orgánica más los tres tipos de arcilla y nos va a dar el valor total de la SIC de ese suelo. ¿Más o menos me siguen entonces? Más o menos vamos, profe. Son simplemente cálculos de porcentaje, ¿sí? Sí, sí, sí. Más que nada. ¿Podría repetir la parte de la materia orgánica, profe? La materia orgánica es la más sencilla. Nosotros hemos calculado. Nos dice que tiene un 2% de carbono orgánico, 2,1. Nosotros para sacar el verdadero valor del porcentaje de humus que tenemos que multiplicar 2,1 por 1,7, ¿sí? Siempre tienen que hacer esa multiplicación. ¿Por qué? Porque en 100 gramos de materia orgánica la mitad es carbono, o el 58%. Una vez que multiplicamos por 1,7 tenemos el verdadero porcentaje de materia orgánica que tenemos en ese análisis de laboratorio, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos el porcentaje, nosotros sabemos que, en función de esta tabla, que la materia orgánica tiene 200 centimol carga. El máximo que tiene, ¿sí? De carga. Entonces, ese cuadrito no me aparece a mí en el práctico. Bueno, pero tienen este otro lo mismo, que es lo mismo. Aquí tienen, a ver, ¿dónde está la materia orgánica? Aquí. Materia orgánica, aquí está. Entre 100 y 300. Sacan un promedio de 200, o si quieren, pongan el máximo, 300. ¿Sí o no? Bien, profe, sí, sí. Bien, volvemos entonces para arriba y nosotros teníamos que el 100% de carga aportada por la materia orgánica son los 200 centimol cargas como visto en la tablita. Nosotros tenemos en realidad un 4% de materia orgánica que nos va a aportar nada más que 8 centimol carga, ¿sí? En realidad no es nada más, sino que es bastante en realidad. Por eso les decía que tienen que ir estudiando esos valorcitos que aporta la materia orgánica, monmolionita o caolinita para tener idea de esos valores, ¿sí? Porque le podemos pedir en el parcial que calculen la SIC aportada por tal tipo de arcilla, o al revés, podemos decir que en función de la SIC que tiene el suelo, ustedes digan qué tipo de arcilla puede tener, ¿sí? Perfecto, profe, entendí. ¿Qué es lo que les pide aquí? Por ejemplo, queremos saber nosotros qué tipo de arcilla tiene un horizonte BW. Le da el espesor del horizonte, le da el color, la textura arcillosa y le dice que tiene 69,3% de arcilla, ¿sí? Un contenido otra vez nos da el carbono orgánico de 0,2 y un valor de SIC de ese suelo de 51 centimol carga. Entonces nos pide a nosotros saber qué tipo de arcilla tiene aquí al revés. Nos dice que calculemos la SIC y en función de eso vamos a saber cuál de todas estas arcillas tiene el suelo este. Otra vez empezamos por la materia orgánica. Tenemos 0,2% de carbono orgánico, lo multiplicamos por 1,7 y tenemos un 0,4% de materia orgánica, ¿sí? Multiplicamos entonces, sacamos el porcentaje. Si el 100% de materia orgánica tiene 200 centimol carga, el 0,4% de materia orgánica que tenemos nosotros nos va a dar 0,8 centímoles carga que aporta la materia orgánica. Ahora le restamos. El total que teníamos nosotros era 51 centimol carga, le restamos los 0,88 y nos va a quedar 50,7 centimol carga, que es lo que nos va a aportar la arcilla, ¿sí? Pero nosotros queremos saber qué tipo de arcilla, ¿sí? Para eso en realidad también tenemos que recalcular, porque no toda la textura es arcillosa. La textura de este suelo tiene nada más que un 69,3% de arcilla, ¿sí? Entonces 69,3% de arcilla nos va a aportar estos 50 centimol carga que dijimos nosotros, ¿sí? El 100% de arcilla en realidad nos va a aportar un poco más,
que es 73 céntimos de carga. ¿Sí? ¿Y qué es lo más cercano? Es 73. Sería una arcilla de tipo monmouillonita, porque la otra es 150, esto es 30, esto es 4 y esto es 30. Profesor, ¿y ahí cómo sé yo que es monmouillonita o no es la suma de otras arcillas? ¿O es por aproximación nada más? Claro, en realidad es un ejercicio para que ustedes saquen un solo tipo de arcilla, ¿sí? Ah, o sea, la que esté más cerca. Claro, pero es cierto lo que decís vos también, que en realidad podría ser la suma de otros tipos de arcilla, porque, bueno, pero al ser un vertisol, ¿sí? ¿Qué tipo de suelo les dice? ¿Qué no les dice, no? Simplemente que tiene textura arcillosa, ¿sí? Perdón, un horizonte BW les dice. Sí. Es todo lo que les dice, ¿sí? Y Podría para ser, que haya mormollonito, profe, no era un BKS, son horizontes típicos de los vertisoles, y donde hay mormollonita. ¿por qué un un BWSS se decimos? En realidad Claro. debería ser un BSS si fuese un vertisol. Pero los BW que eran los horizontes cámbicos, eran de los inceptisoles en realidad. Claro, son de materia, de arcilla que se meteorizan en el lugar, que no, profe. Exactamente. O un depósito de arcilla depositado por un río, ¿sí? Bien, bien. Bueno, esos son los dos calculitos que pueden ser un poco más problemáticos, ¿sí? Los restantes es bastante sencillo, ¿sí? Bueno, menos mal que pudimos más o menos terminar con este práctico. De todos modos, la ingeniera va a estar en consulta esta tarde, o no sé si el lunes o martes le da consulta a ella, y yo doy consulta el martes a la mañana también, ¿sí? Así que bueno, traten de ejercitarse, chicos, porque en realidad mucho de la interpretación del análisis de laboratorio es sobre esto, ¿sí? Sobre las propiedades coloidales de los suelos, ¿sí? Es lo que van a ver también en el próximo trabajo práctico. ¿Mm? Bueno, no sé si Bien, quiere profe. consultar algo. Profe, Sí, ¿quedaría un práctico más? por lo menos uno más, sí, y después tendríamos que ver también algo de clasificaciones utilitarias, ¿sí? Porque está en el programa analítico. Claro, hasta el parcial, sí, el jueves, ¿no? Entraría este tema. Yo creo que el parcial va a entrar hasta como visto hoy día. Ah, gracias. Bueno, profe. Profe, le quería hacer una consulta. No sé si se podrá hacer una consultita el miércoles porque el martes nos choca con el parcial de mejora la consulta. Bueno, manden un correo electrónico y un correo electrónico a joseeduardosastre@gmail.com y quedamos de acuerdo para el miércoles a la tarde, ¿quieren ustedes? Ah, pero el miércoles estamos tomando examen nosotros. Ah, Tendría que claro. ser miércoles a la mañana, en todo caso, ¿podrá ser? Sí, no, yo no tendría drama, ¿no? Porque el miércoles a la tarde son los exámenes finales de edafología. Sí, miércoles a la mañana, profe. Sí, a la mañana, profe. Bueno, me mandan un correo electrónico y quedamos de acuerdo. Yo les mando un link para Zoom. Listo, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que anden bien entonces. No, Profe, profe, gracias. Chao, nos vemos, profe, hasta luego. gracias. Hasta Hasta luego. luego, profe.